Así es el momento de la ciencia aquí en Aire Fresco, como todos los días miércoles, y está ya junto a mí Francisco Aravena y nos va a presentar a nuestro entrevistado de hoy. ¿Cómo estás, Polo? Bienvenido, pues. Nos vamos a meter en un bosque que es como el bosque favorito, del cual creo yo el más fascinante, el cual meterse. Y el más difícil de recorrer. Lejos, sí. Porque cuando uno piensa que tiene como alguna noción de cómo funcionan las cosas, de repente te tiran otro concepto y uno dice, ya no entiendo. Pero uno conversa con los investigadores y se da cuenta que para ellos es un poquito menos complejo que para uno, pero sigue siendo un enredo o un misterio, por ponerlo en términos más románticos, absoluto. Estoy hablando, obviamente, del cerebro humano. Y para hablar del cerebro tenemos a un investigador que se llama Patricio Orio, es investigador en Valparaíso, del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, es académico de la Universidad de Valparaíso, y publicó hace poco un estudio que se relaciona con un concepto que es bastante poco conocido, más o menos reciente, que es la multiestabilidad del cerebro. ¿Tú has escuchado eso, Polo? Jamás. Yo había escuchado como gente con cerebro inestable, pero esa es otra cosa. Bueno, estamos con Patricio Orio. ¿Cómo estás, Patricio? Gracias. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Partamos por el concepto básico. ¿Qué es la multiestabilidad del cerebro? Y bueno, la pregunta inevitable, lo siento, sé que lo odian esta pregunta, pero ¿para qué sirve? La segunda pregunta es un poco más fácil porque te puedo decir al tiro que no lo sé y estamos en eso tratando de averiguar para qué sirve. No, pero ¿qué es? A ver, dentro de las cosas que se ha observado en los últimos 10 años en la actividad del cerebro, porque claro, van avanzando las técnicas con las cuales podemos mirar el cerebro, van avanzando la resolución con la que podemos mirarlo. Y la gente se da cuenta, o se está dando cuenta que cuando estamos en reposo, comillas reposo, porque el cerebro nunca reposa, cuando uno está en reposo y el cerebro sigue trabajando, sin estímulos del ambiente, sin estímulos sensoriales, igual el cerebro va cambiando, va formando distintos patrones de conectividad, como que esa forma de trabajar espontánea que tiene no se queda pegado en algo, ya, sino que va como explorando distintas conectividades, distintas, como quien dijera que las áreas del cerebro que están conversando entre ellas van cambiando, de repente conversa una con la otra, después la B con la C, después la D con la N. O sea, y eso evoluciona por un lado, para la multi, y es estable también porque hay ciertos patrones que se van repitiendo con cierta periodicidad, algunos, otros no. Pero es eso, no es ni un completo caos, no es un desorden absoluto, no es una cosa que se queda pegada siempre en el mismo patrón de conversaciones. O sea, no es, si uno hiciera la analogía con cualquier máquina, o incluso con el cuerpo, que uno dice, con otros órganos del cuerpo, que uno dice, la función de este es funcionar de tal manera, conectarse de tal manera con estos otros órganos de su propio sistema, que sea el sistema circulatorio, nervioso, etcétera, que uno puede mapear un poco cuál es el protocolo, ¿cierto?, en que estas partes se comunican para lograr su objetivo. En el cerebro es más difícil cuando uno va como a las diferentes partes del cerebro, ¿no? O sea, hay cierto mapeo posible, no es tampoco, como te digo, no es un caso absoluto. Claro. Hay patrones de conectividad, pero estos patrones ni se queda el cerebro pegado en algunos de ellos, ni se repiten de manera así como periódica, predecible. Es como una cosa medio aleatoria en que van saltando, así azarosa, va saltando de un patrón a otro. Entonces, por eso, no es ni multi ni estable, es multiestable. Entre medio. Perfecto. No es el caso absoluto, no es el orden completo. Una especie de estabilidad dinámica, una cosa por el estilo. Estamos conversando con el profesor Patricio Orio, profesor de la Universidad de Valparaíso, investigador además del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. De acuerdo a la información que ustedes mismos nos enviaron, y que por supuesto agradecemos, una de las cosas que llama la atención tiene que ver con de alguna manera, Pancho te preguntaba para qué sirve. No sabe para qué sirve exactamente la multiestabilidad, pero sí que para qué puede servir el entenderlo y el eventualmente modificarlo, ¿no? Claro. Estos procedimientos. Hay como yo veo dos cosas bien candentes. Una que está bien candente es que se está, perfecto, lo podemos medir, lo podemos caracterizar, ¿no? Podemos mirar la dinámica, le podemos poner números a esta multiestabilidad. La gente clasifica lo que se llama estados cerebrales, le pone número, ven cuánto dura.
cuánto duran, etcétera, etcétera. Y hace una estadística. Y esta estadística va cambiando, por ejemplo, con el envejecimiento. Hay ciertos patrones, o sea, como que la cosa multiestable se empieza a hacer un poco más lenta, los patrones duran más, hay patrones que empiezan a desaparecer. Tengo un colega, por ejemplo, que está estudiando cómo la falta de oxígeno también te puede afectar esto, pensando en, por ejemplo, un trabajador en una mina a gran altura. Están con ese enfoque y están viendo que también los patrones de multiestabilidad van cambiando. Entonces, como que ya estamos dándonos cuenta que por lo menos puede servir para diagnosticar quizás alguna mal función cerebral. Bueno, también se está mirando en pacientes con Alzheimer, si no me equivoco, en estudios con drogas psicodélicas también. Todo esto cambia. Este patrón de multiestabilidad, que como te digo, le podemos meter números, lo podemos medir, a pesar de que parezca tan elusivo, sí, se le puede medir, se puede caracterizar. Vemos que cambia en ciertas condiciones del cerebro. Por lo tanto, puede servir para como tú decías, por lo menos el diagnóstico de ciertas enfermedades. Diagnóstico y eventualmente un diagnóstico más temprano que con otras técnicas. Ahora, a propósito de eso, es interesante porque una de las grandes dificultades históricas a la hora de estudiar el cerebro y tratar de comprenderlo tiene que ver con cómo puede uno observarlo, ¿no? Como es muy complicado, nos demoramos mucho en llegar a las máquinas que nos permiten tener ciertas nociones, ni siquiera un funcionamiento completo. Y tú vas por una aproximación que es más reciente, que también se debe obviamente en gran medida a desarrollo de nuevas tecnologías, que es como al desarrollo de modelos, finalmente modelos matemáticos, donde tú recreas ciertas redes neuronales, ¿cierto? Claro. Eso ya es... ya estamos hablando de otra evolución, pero aquí uno puede ver cómo cosas muy, muy complicadas de entender del cerebro, podemos de alguna manera, y me imagino que parte del objetivo es simplificarlas, sacándolo a modelos más simples que el cerebro real, pero me imagino que la gran dificultad ahí es cómo recrear en lo artificial algo natural, ¿no? Claro, sí, como tú dices, a pesar de el gran atractivo que tiene todo esto de la multiestabilidad para diagnóstico de enfermedades, también para reproducirlo, por ejemplo, con inteligencia artificial, a mí, en mi investigación, lo que me hago una pregunta más simple, que es, ¿y cómo lo hace? O sea, ¿cómo logra el cerebro de tener, cómo podemos construir un sistema que sea multiestable, ¿no? Con la ambición de eventualmente que esto nos ayude a entenderlo, a entender mejor una patología, a diseñar mejor un sistema de inteligencia artificial. Pero yo me quedo en lo básico, y como tú bien lo dices, uno construye modelos, no sé, millones de veces más simple que lo que es el cerebro, pero que recogen la matemática básica que ya conocemos de hace mucho tiempo, de cómo funcionan las neuronas, de cómo funciona el cerebro, tomando elementos, y la idea es buscar, perfecto, cuáles serían los mínimos ingredientes que pudieran reproducir esta multiestabilidad, y bueno, se reproduce en modelos relativamente sencillos. No deja de ser sorprendente que se pueda reproducir, pero cuando uno está un poco más en el tema, se da cuenta también que no es difícil hacer que un sistema esté en estos estados así medios críticos, que le llaman. Y bueno, una vez que uno lo tiene ahí reproducido en un modelo, empieza a ver, perfecto, ahora cómo lo he hecho perder. Una de las maneras, ¿no? De averiguar cómo se consigue. De someterlo a prueba. Exacto, sí. Exacto. Patricio, estamos conversando con Patricio Orio, que es académico de la Universidad de Valparaíso y también investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Tú mencionabas el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo se relaciona este concepto de multiestabilidad con la inteligencia artificial? Debo confesar que ese es un tema que tengo así como pendiente, que no he logrado realmente como sentarme a conversar con alguien, pero tengo esa inquietud de quizás si dotamos a los algoritmos actuales de inteligencia artificial, estas redes neuronales artificiales que la gente ocupa con
miles de fines, ¿no? Que se están usando ahora. Sin darnos cuenta, además. Exacto, sin darnos cuenta. Y no se ocupan, además, esos algoritmos sin que nosotros nos demos cuenta. Con los fines más sublimes y los más perversos. Sí. Entonces quizás estos sistemas de inteligencia artificial pudieran eventualmente tomar ventaja de una dinámica multiestable. No me extrañaría que en el fondo las cosas más top de inteligencia artificial ahora se basan en un concepto que es el deep learning, no sé si lo han oído hablar, donde en el fondo están armando una gran caja negra muy, muy complicada y a veces entienden lo que está pasando y a veces no lo que está pasando. Y lo que les interesa es que funcione. No me llamaría mucho la atención que en esos sistemas también hubiera alguna especie de dinámica multiestable, por ejemplo. Pero es una cosa que no se busca a propósito, sino que emerge de un sistema que uno, por fuerza o a propósito, lo hace tan complejo que, resulta multiestable. Quizás una propiedad de todos estos sistemas que tienen una cierta complejidad, llegan a esa propiedad. Pero, claro, porque estamos familiarizados con intentos que se han hecho y que llevan mucho tiempo haciéndose, no sé si hay más que esto, pero de los que yo tengo conocimiento, el gran proyecto BRAIN en Estados Unidos, ¿cierto?, con fondos federales muy millonarios iniciados por el gobierno de Barack Obama para recrear, ¿cierto?, para entender, ¿cierto?, y recrear como modelo de un cerebro fuera del cerebro para mapear finalmente el cerebro humano, que es como muy, muy ambicioso. Y está un intento similar que es la iniciativa de un consorcio de gobiernos europeos, ¿cierto? Que también buscan, no es exactamente lo mismo, pero están detrás de la misma meta que parece ser como la gran quimera de la neurociencia, que es finalmente entender o recrear, o hacer un cerebro fuera del cerebro para que todos lo miren y vean cómo funciona en cada una de sus partes. Cuando uno lee esto, dice, bueno, acá se agrega otra complejidad, porque no solamente tienes que hacer como partes que todavía no sabes bien para qué funcionan o cómo funcionan, tienes algunas nociones, algunas como principios del cerebro, cosas que hemos ido sabiendo a lo largo de todas estas décadas, pero aquí le agregas como un factor más que, como tú dices, no es totalmente aleatorio, no es totalmente caótico, pero que desordena un poco el naipe, ¿no? Lo hace más difícil, o no necesariamente, o es algo que sucede cuando uno arma una red neuronal. Las dos cosas. Sí, es algo que sucede cuando armas una red neuronal, pero yo creo que si quieres realmente replicar algunas de las propiedades del cerebro, tienes que meter a propósito y también de la manera correcta elementos como azar, aleatoriedad, ¿no? Ajá. Y estos comportamientos caóticos, medios impredecibles, que durante mucho tiempo fueron esquivados por la comunidad de inteligencia artificial. Ahora lo están incorporando. Porque les complicaba todos los planes, imagínate. No sé, yo creo que se dieron cuenta que era necesario, ¿no? Claro. Sí. O sea, en el fondo, cuando tienes un sistema que no es aleatorio, simplemente no puede hacer mucho más para lo que tú lo diseñaste. Y estamos necesitando ahora máquinas o organismos de inteligencia artificial que puedan resolver problemas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Que aprendan, y resuelvan. Y que aprendan de una manera que nosotros no podemos imaginarnos. Entonces, volviendo a la pregunta sobre estas iniciativas en Estados Unidos y en la Unión Europea, esta quimera de tener un cerebro fuera del cerebro, yo de seguro que si podemos replicar un cerebro fuera del cerebro, lo vamos a poder entender tanto como podemos tener nuestro cerebro, ¿sí? Así, si podemos generar si podemos fabricarlo, que lo entendemos, claro. Igual lo vamos a seguir sin entender. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando con el deep learning. Entonces, por eso cuando hay un trade-off aquí, un compromiso, ¿no? Entre reproducir alguna cosa y entenderla. Yo creo que hay que avanzar un poco en los dos ámbitos y, bueno, para entender de repente conviene bajar un poco la escala, trabajar con modelos un poco más sencillos, relativamente, como los que hago yo. Y eso, hay que avanzar en los dos frentes. Y en el caso del conocimiento que tenemos con respecto al cerebro, se sabe, por decirlo así, lo que no se sabe, es decir, el misterio es un misterio acotado, o es todavía tiene que ver, digamos, con el funcionamiento del órgano en todos sus aspectos. Hay un gran tópico en el entendimiento del cerebro, que es esto de la cognición, de qué pasa cuando tu cerebro entiende algo, cuando ve algo y lo representa
y después toma una acción al respecto. No sé, yo veo un vaso y tomo la decisión de ir a tomarlo. ¿Dónde está ese vaso en mi cerebro? ¿Dónde está la acción de ir a tomarlo en el cerebro? Ya nos estamos dando cuenta hace mucho rato que no está en algún lugar, no hay una neurona que diga, que se prenda, diga vaso, ¿ya? Pero todavía estamos tratando de entender qué es eso, cómo ocurre eso, lo que es la representación de las cosas. Ahí hay un tema que todavía está ahí como en el aire, porque como que nos estamos dando cuenta que quizás es menos concreto de lo que estamos. Y de repente uno piensa, a lo mejor el cerebro ni siquiera representa nada. Porque el cerebro solamente actúa, punto. Porque hay otros aspectos que sí están, digamos, identificados, detectados, se sabe incluso en qué lugar del cerebro se produce, ¿no es cierto? Gran parte del procesamiento sensorial se sabe dónde ocurre, se sabe qué neuronas de la corteza visual se prenden cuando yo veo un cuadrado azul en la pared, se sabe qué neuronas ven cuando yo escucho una música. Claro, existe ese mapeo, existe en parte por la resonancia magnética funcional, ¿cierto? Que vemos dónde se moviliza el oxígeno dentro del cerebro, ¿cierto? Pero también se sabe por las patologías. ¿Sabe? Por ejemplo, cuando alguien ha sufrido un trauma y tiene ciertas consecuencias, uno dice, mira, y justo en esta parte del cerebro, que es como, y tú vas estableciendo como medicina clásica, digamos, ¿no? ¿Hay alguna patología o alguna condición que nos hable de lo que estábamos hablando al principio, de la multiestabilidad, o una falla en la multiestabilidad del cerebro? Se está recién investigando, están recién saliendo así como distintos estudios, como te mencionaba, con el envejecimiento por un lado y también asociado al deterioro de la capacidad cognitiva. Va cambiando, no te voy a decir que se echa a perder la multiestabilidad, simplemente es distinta. Estoy tratando de recordar en este momento, me parece que con Alzheimer también hay algunos datos. Pero como te digo, no es una cosa así que se apague la multiestabilidad, simplemente va cambiando, aparentemente hay algunos estados cerebrales que van disminuyendo su presencia, o que duran más, o que duran menos. Estamos conversando, les recuerdo, con Patricio Orio. Él es académico de la Universidad de Valparaíso y también investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Una pregunta bien pedestre. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿En qué consiste la pega? Porque, no sé, sacan muestras de cerebro, lo miran a través de los mecanismos que mencionaba Pancho, hacen experimentos, ¿cómo lo hacen? Mira, mi pega en particular, o sea, la de mi grupo de trabajo, ¿no? Yo tengo un grupo de estudiantes, investigadores postdoctoral, es de experimentos en el computador. Es decir, uno dice con toda esta información, ¿no? Ya, perfecto, alguien habla de la multiestabilidad, alguien habla, o bueno, ya se sabe hace mucho tiempo, más o menos las ecuaciones matemáticas con las cuales tú puedes simular una neurona, un grupo de neuronas de un tipo, de otro, etcétera, etcétera. Juntas todo eso y un código de computador, lo tiras a simular y obtenemos el resultado. En el fondo hacemos un experimento. ¿Por qué lo llamo experimento numérico? Porque no es una cosa matemática que uno se siente con un papel a resolver ecuaciones. No, uno coloca esas ecuaciones en el computador, que el computador las resuelve numéricamente, y es un resultado que uno lo trata realmente y lo analiza de la misma manera con la cual se analiza un registro de EEG, de fMRI, de resonancia magnética funcional, ¿ya? Y en el fondo es eso, es simular en el computador y analizar numéricamente la simulación. Obviamente uno va armando la simulación para probar la hipótesis que tiene, como te decía, esto de cómo lo he hecho a perder, mira, si en mi simulación he hecho a perder esta conexión, a ver qué pasa, etcétera, etcétera. Claro, y con eso se cumple el sueño de muchos matemáticos y de muchos físicos, sobre todo, de ponerle número a la biología. Ponerle número a todo. Ponerle número a todo. No, y hemos visto, como esto es un caso más, digamos, pero hemos visto cómo particularmente la capacidad de modelamiento matemático que tiene que ver con el capital humano que sea capaz de entender y hacer eso, ¿no? Introducir esas variables, hacer la traducción numérica, ¿cierto? Para ingresar ese dato al computador, y luego el desarrollo tecnológico, que es un computador que nos permita procesar esa cantidad de datos, y se va haciendo cada vez más protagonista en la ciencia. Y después interpretarlo, además. Exactamente. Claro, y súmale también, en mi caso particular, el conocimiento biológico para
para que la simulación que estás haciendo tenga sentido, Exacto. porque puedes estar simulando cabeza de pescado. Entonces... Y aquí estamos en cabeza en general, digamos, ¿no? Claro, exacto. Queremos cabeza humana. No, y claro, es bien bonito porque en mi grupo de trabajo yo junto gente que viene de la biología, gente que viene de la ingeniería, ingeniero matemático, tengo gente que estudia estadística, tengo un físico, un doctor en física. Entonces, es bien bonito cuando esta gente se junta y vienen de distintos ámbitos y contribuyen con distintos backgrounds a una conversación que se pone bien interesante. Decíamos, Patricio, que parte del tema, por complicado que suene, parte de la razón de llevarlo al modelamiento matemático es que simplificamos el proceso biológico y por lo tanto tenemos esperanza de entenderlo mejor. Ahora, nosotros estamos familiarizados con muchas investigaciones que van a modelos animales más sencillos, modelos biológicos más simples, que ha sido el C. elegans, el gusano, ¿cierto? El pez cebra, que justamente lo que se busca es como organismos súper simples para poder entender y luego trasladar esa información o ir probando esa información en organismos más complejos. Hay, en tu conocimiento, justamente modelos biológicos que puedan ser tan sencillos como para seguir este proceso más allá del computador? Mira, precisamente ahí está una de las cosas que también estoy vislumbrando a futuro. Claro, yo estoy en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso y en realidad yo soy el único de ahí que está haciendo unas cosas puramente en el computador. Todos mis colegas trabajan con modelos animales, la mayoría. Ajá. Y sí, por ejemplo, en ratones se pueden hacer experimentos en que tú ya no miras el cerebro completo así con una gran escala, sino que puedes meter un electrodo dentro y ver ya regiones más chiquititas. Y estamos apuntando a ver si podemos también empezar a analizar datos de ¿cómo se llama? De registros de animales con estas mismas técnicas. ¿Ya? Vamos a ver qué sale ahí y si podemos luego equiparar o comparar esos datos con lo que estamos sacando con nuestras simulaciones. Bueno, si necesitan otro cerebro simple, realmente podemos ayudarle podemos ayudarle a algunos a ofrecernos de voluntario. Muchísimas gracias, Patricio. No, gracias a ustedes. Profesor adjunto de la Universidad de Valparaíso, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Y gracias, por supuesto, Pancho Aravena. Un gusto. Hasta el próximo miércoles. Oye, escuchamos un poquito de música. Yo sé que esto les gusta, The Cure con High.